Entonces, medir para comprender, herramientas de diagnóstico para aumentar la efectividad en los procesos de coaching. Yo sé que la mayoría me conoce, pero creo que la humildad es importante y me presento de nuevo. Soy Claudia León, soy coach organizacional, o trabajo en ello, y mentora de coaches. Y específicamente lo que hago con las mentorías de coaches es ayudar a los coaches que se han certificado y que no se han sentido seguros o no han sabido cómo empezar a ofrecer y vender sus servicios de coaching, que para muchos toma bastante tiempo y harto empuje que tienen que hacer. Y lo que hago es una mentoría que se llama Lánzate como Coach para acompañarlos en ese proceso inicial, ¿sí? Un poco generando esta confianza, sabiendo cuáles son los primeros pasos que hay que dar, con herramientas de ventas, de marketing, y a lanzarse, como digo yo. Si no estamos conectados en redes sociales, abajo están Instagram, YouTube, donde va a estar después esta grabación, y hay varias otras cosas de actividades que hemos hecho gratuitas, mi LinkedIn y la página web. Y recordarles que al final hay sorteo. Gracias a la generosidad de la Ale Wright, de TTI Success Insight en Chile, de Andrea Donaire y de María José Goicolea, vamos a sortear un assessment de cada uno. Y ya tengo lista la plataforma para que al final, y si usted no está porque no se pudo quedar hasta el final, no importa. Vamos a poner la lista de todos los que se registraron. Y la suerte estará ahí en las manos del destino de quien se lleve esto. Yo no les pregunté a ellas, así que me voy a lanzar con algo. Si el que se lo gana no sabe, y como queremos obviamente cuidar la calidad del uso, ustedes después le podrían como una llamadita telefónica, algo para contarles más o menos cómo se puede usar. Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. De hecho, en el caso nuestro, la herramienta siempre tiene que ir con un feedback, así que tenemos que tener de todas maneras una reunión. Ya, maravilloso, gracias. Ale, tú también dijiste que sí. Con mi lenguaje no verbal dije sí. Sí. No me queda de otra, dice Lali. Bien, déjenme presentarles, bienvenidos, bienvenidas todos los que se han sumado a Alejandra Wright, Andrea Donaire, María José. Yo les pedí a ellas que me dieran una biografía que quiero leerla a continuación. Alejandra Wright es directora ejecutiva de TTI Success Insights, luego de haberse desempeñado en diversas organizaciones apoyando procesos de desarrollo de talentos. De nacionalidad chilena, es coach ontológico, licenciada en Educación y Administración de Personal de la Universidad de Santiago de Chile, diplomada en Gestión Emocional. Está certificada internacionalmente como analista de comportamientos y motivadores por TTI Success Insights, empresa presente en 90 países y líder en la medición de talentos individuales y de equipos. Posee cerca de 20 años de experiencia como facilitadora de procesos de aprendizajes en empresas locales y multinacionales, siendo fundadora también de la International Talent Group. Es editora de diversos blogs y se ha especializado en múltiples metodologías de facilitación y coaching como Coaching Play, Assessment Game, Thinking Dimensions, Art of Hosting y Gestalt Empowerment. Es facilitadora certificada del Programa Internacional de Complete Leader y creadora de programas como Fortaleciendo Líderes, Team Empowerment, Mentoring and Coaching, Communication and Team Insights y Trainer de Trainers, entre otros. Muchas gracias a la Ale y bienvenida, Ale. Gracias por estar aquí y todo lo que tienes para aportar. Muchas gracias, Claudia, por esta extensa presentación. Ahí había que recorrerlo con tantos años. Muchas gracias por la presentación y por invitarme. Gracias a ti. Voy a continuación a presentarles a Andrea Donaire, magíster en habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, coach ontológico empresarial, certificada en Newfield Consulting, especializada en confianza y autoconfianza, acreditadora y distribuidora de las herramientas NeuroView y OFactor, para evaluar y ampliar las capacidades de generar confianza en líderes y organizaciones. Facilitadora de Sociocracia 3.0, Gestalt Empowerment, ITC Immunity to Change, metodología de la Universidad de Harvard. Ingeniera en sonido reinventada.
Se ha desempeñado en organizaciones de variados rubros, primero en áreas comerciales y hace 5 años en temas de liderazgo, coaching y desarrollo personal, diseñando y facilitando charlas, talleres y programas presenciales y virtuales. Realiza procesos individuales de coaching de vida y coaching ejecutivo y es directora de Expansión Consultores. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias también por Muchas estar acá. gracias, Clau. Feliz. Gracias por la invitación. Y por último, no menos importante, María José Goicolea, a quien les presento a continuación. Es coach profesional y durante más de 20 años se ha especializado en la atracción estratégica de talento, incluyendo tanto el diagnóstico científico de personas, equipos y organizaciones, así como el desarrollo de talento y potencial para la gestión de recursos humanos y la efectividad de equipos y organizaciones de alto rendimiento. Su expertise se centra en procesos de búsqueda de ejecutivos, selección científica, identificación de potencial y liderazgo, assessment ejecutivo, planificación de sucesión, desarrollo de talento, coaching, entrenamiento de habilidades, desarrollo de equipos de alto rendimiento y proyectos de cultura organizacional. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en empresas y consultoras como Alto Impacto, Korn Ferry International, Telefónica, Seminarium International y Laborum.com. Asimismo, posee expertise en las áreas de comunicaciones, marketing y gestión de información. Habla con fluidez inglés y español. María José, bienvenida y muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir con todos los que están presentes. Bien, ¿qué les parece, queridas, que les preguntemos a los participantes, asistentes, por el chat, cómo ustedes entienden lo que es un assessment? En palabras simples por el chat, ¿cómo lo definirían sin tanta complejidad? ¿Sí? Si tuvieran que decirle, yo uso assessment y otro coach te pregunta, ¿qué usas qué? ¿Qué es lo que dirían? A ver, ¿qué entendimiento tenemos de esto? Y vamos seteando un contexto. Después le vamos a preguntar a ellas tres cómo definen ellas y muy en simple un assessment. Gabriel dice una valoración respecto a un marco de referencia. Paula Vidal dice una evaluación de personalidad que permite apalancar procesos de coaching. María Loreto Frederick dice test o similar que permite evaluar. Astrid Hart dice evaluación de, comillas, algo. Matías Campos dice métodos de evaluación de habilidades. Paula Gacitúa, no te había visto, querida, instrumento para sacar una foto del momento. Perdón que se me fue el zoom. Vuelvo. Una foto del momento actual respecto a ciertos parámetros. Ok, vamos viendo qué más aparece. ¿Cómo entiendo yo? Andrea Saavedra dice una herramienta que mide comportamiento, habilidades, capacidades. Alexander Fogel dice una excusa sofisticada y con fundamento para abrir conversaciones profundas. María Paz Wright dice herramientas objetivas que permiten desarrollar procesos de acompañamiento, aprendizaje o elevar potencial de las personas. Luis Antonio Campos, tampoco te había saludado. Evaluación de resultados en base a ciertas características o parámetros preestablecidos. La mayoría de, no la mayoría, la maravilla de cómo vemos, ¿cierto?, en amplitud una misma cosa y cómo complementamos miradas. ¿Qué dirías tú, Ale Wright? También me voy a preguntar a Andrea Donaire, si cuando tú vas y te acercas a ofrecer dentro de un proceso de coaching, y yo sé que tú también usas los assessments para los talleres, a veces para equipos, ¿cómo le explicas a este cliente qué es lo que le estás agregando? Bueno, quizás ahí con lo que significa la traducción literal, un assessment es una medición, y explico que se hace online, porque no siempre queda tan claro eso. Y en el caso de nosotros, esta es una evaluación que genera un reporte automático de determinadas preferencias. Y efectivamente podemos medir distintas preferencias en las personas. Hoy día yo voy a compartirles específicamente el DISC, que es lo que mide comportamiento, pero hay otras. Hay otras mediciones o se pueden medir distintas dimensiones del talento humano. Y ahí coincido con algunas de las, con todas las opiniones realmente, pero coincido mucho con que
Cuando utilizamos un assessment con propósitos de gestión de talento, en el caso de nosotros, yo digo que nuestros assessment lo que hacen es proporcionar objetividad, proporcionar validez, porque hay mucha investigación científica detrás, y además proporcionar cuidado de los datos. En el caso nuestro, estamos nosotros cumpliendo todas las normas de GDPR, que es toda la protección de datos, también para que en contextos laborales podamos hacer uso de estas evaluaciones sin discriminar o pasar a llevar a nadie. Entonces, además de todo eso, para mí los assessments aceleran mucho el autoconocimiento. Entonces, por mi perfil DISC, nos permite ir directo al grano. Eso diría yo en términos sencillos. Excelente, bien Ale, ahí nombraste varias cosas importantes, como claro, mide algo en particular y es importante saber qué es lo que necesito yo para este proceso en particular, para elegir la herramienta que voy a utilizar. André, Donaire, ¿qué complementarías tú? Súper de acuerdo con lo que dice Ale, no voy a repetir porque para qué ser redundante, solo hacer énfasis en eso que acabas de decir tú, que me parece muy relevante, como qué assessment necesitamos para qué propósito, ¿no? Que cada proceso, cada cosa que nosotros hacemos tiene un para qué y hay assessments para distintas cosas. Entonces, además de lo que dijo la Ale también de que ayuda al autoconocimiento, que es súper cierto, hay algunos assessments que también permiten levantar información, como el NeuroView, por ejemplo, levanta información no solo de la persona, sino del equipo al que esa persona lidera, que es un assessment enfocado en liderazgo. Entonces, permite sacar esa foto, como decía alguien ahí, también desde múltiples puntos de vista, y eso creo que es algo súper valioso de los assessments, que también nos permiten como que ampliar un poco la perspectiva y salir un poco de esos puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos, y generalmente cuando empezamos un proceso de desarrollo, en el caso del coaching, por ejemplo, de coaching ejecutivo, no sé, el jefe de la persona con la que estamos trabajando tiene una visión que es sesgada. La persona tiene una visión sobre sí misma que también es sesgada. Y así. Entonces, mientras más información tengamos que nos permita ampliar esa perspectiva, se enriquece mucho más y, como dice Alex, es una mucho mejor excusa. Digamos, tenemos material para abrir mejores conversaciones. Gracias, André. Sí, de todas formas nos aporta objetividad, decía Alejandra, la André dice, el poder salir de esos sesgos. María José, ¿se puede no usar un assessment en algún caso en particular? Como no en este caso, mejor lo obvio. ¿En procesos de coaching, dices tú? ¿En procesos de coaching, sí? Mira, siempre se puede. Ahora, como decía la Alejandra, yo voy a tomar algo que dijo la Alejandra que es lo más preciso, digamos, respecto a la pregunta que me estás haciendo, y es que acelera. Acelera porque cuando tú tienes un assessment en la mano, de hecho lo usamos en muchos procesos de evaluación de personas, no solo en el coaching, que nos indica en el fondo por dónde ir, ¿sí? Por dónde abordar la persona. En el caso de Joven, que aborda 3 partes o 3 dimensiones de la personalidad normal, la personalidad bajo presión y los motivadores, valores y preferencias, nos ayuda a linkear el desarrollo con las motivaciones individuales que tiene la persona. Entonces, si linkeamos las características de personalidad que tienen que ver con el comportamiento, las vinculamos con los objetivos de negocio que tiene esa persona o con los objetivos de su cargo, de su rol, y los apalancamos en los motivadores, las personas les hace sentido, les hace clic el por qué queremos cambiar ciertos comportamientos, para qué me sirve. Si la persona no se puede identificar con esa brecha, si no la ve, como decía la Ale y la Andrea, si no la identifica, nos da objetividad, decir, mira, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un test proyectivo, lo está diciendo la estadística, lo está diciendo la ciencia, que la gente que contesta como tú es altamente probable que haga estas cosas, por lo tanto sea vista por los demás de tal forma. Esa es la forma en que te metes en problemas con otras personas. Por lo tanto, este tipo de cosas están afectando tu óptimo desempeño,
¿sí? Es una forma más objetiva, más fácil, especialmente conversar con personas que son ejecutivos y que no están en el mundo de los recursos humanos como estamos nosotros, o en el mundo de las personas, sino que están en temas, cuando son ingenieros y les hablamos de puntajes normados, les hablamos de estadísticas, les hablamos de bases de datos con información de muchos años, de acumular y estudiar esa información. Cuando le hablamos de estudios de validación, entonces nos planteamos de otra forma. Y los assessments son capaces de medir muchas características, entonces a veces la gente como que nos mira y nos dice, es como que me estuviera leyendo el tarot, y nos decimos, bueno, un poquito más científico, pero... No hay forma mucho que escaparse cuando usamos assessment, cuando la otra persona dice, bueno, me entrego a lo que dice ahí, sí, habla de mí. Yo quiero contarles a los participantes que les he pedido un espacio de 10 minutos a cada una de las panelistas para que puedan ustedes conocer su assessment específico, ¿sí? Y así poder entender esta bajada precisa de decir, entonces para este proceso creo que ese en particular sería el más indicado, para este otro ese en particular. Y dentro de estos 10 minutos que va a tener cada una, además les pedí que trajeran un caso real para que ustedes puedan entender cómo lo uso, cómo lo hablo con el cliente de coaching o quizás con el cliente que contrata algún taller, etc. Vamos a partir con Ale Wright. Este orden tiene solamente una relación alfabética por el nombre de pila, ¿ya? No hay preferencias. Entonces, Ale Wright, sus 10 minutos para que nos pueda contar de DISC. Gracias Claudia. Y yo creo que es primera vez que me toca primer lugar por orden de nombre. Siempre me toca por lista el último, por el apellido. Así es que estoy feliz que me toque lo mismo que a Alexander. Bueno, voy a proyectar una presentación muy breve. Y bueno, tal como han dicho acá Andrea, María José, hay muchos assessments y muchos de ellos son complementarios. Así es que teniendo la claridad que qué es lo que yo quiero medir, indagando bien en la necesidad de aprendizaje a un proceso de coaching, yo creo que ahí podemos asesorar bien al cliente y tomar una buena decisión. Por eso que es tan importante que los coaches manejemos distintas herramientas y distintos assessments. Yo no conozco uno solo que responda a todas las preguntas que pueden darse en un proceso de coaching. Y en esa línea, comentarles que TTI Success Insights es una empresa americana, está presente en 90 países, tiene muchísimos assessments también, o mide distintas dimensiones del talento humano. El DISC es la más conocida de los assessments que tienen, así que por eso que elegimos esta simplemente. Sin embargo, como entendemos que no hay solo un instrumento que sea capaz de medir la totalidad del talento, por ejemplo, tenemos evaluaciones de preferencias motivacionales, de inteligencia emocional, de competencias, de estrés, hay otras. Y bueno, y en el caso del DISC, propiamente tal. Un segundo que quiero silenciar. Ale, perdón, pero te silencié a ti, Ale, al silenciar a todos. Entonces, por favor, abre tu micrófono. Bien. Ahí sí, gracias. Estamos entonces. Entonces, en la misma línea de lo que yo les comentaba, cuando utilizamos o intentamos tener una comprensión de los talentos individuales y grupales, porque también a través de estas metodologías pueden medirse dinámicas grupales o de un equipo organizacionales, nos podemos hacer distintas preguntas. ¿Qué competencias, por ejemplo, necesita desarrollar alguien? ¿Qué competencias tiene una persona? En el caso del DISC, nosotros decimos este no es un test de medición de competencias, es un test que mide específicamente preferencias conductuales. Preferencias conductuales. Es decir, si a mí me dieran a elegir cómo comportarme, cómo comunicarme, cómo liderar, ¿cuál es esa preferencia? ¿Qué combinación tiene esa preferencia? El DISC tampoco mide por qué yo hago lo que yo hago. Por lo tanto, desde una fotografía DISC del momento, yo no podría decir cuáles son las intenciones de esa persona o por qué esa persona tiene ese estilo. Eso tengo que medirlo con otro instrumento, en el caso nuestro, por ejemplo, las fuerzas impulsoras. Entonces, utilizando la metáfora del iceberg, si la personalidad fuera el iceberg, con el DISC estamos midiendo algo muy sencillo que es la conducta, es lo que se ve hacia afuera.
Entonces uno puede decir, bueno, esto es muy humilde, muy sencillo, muy poquito, pero igual es muy potente. O sea, cuando uno devela esto, devela preferencias en los conflictos, preferencias de liderazgo, y esto es muy revelador para las personas, porque como en general en nuestra educación hay poca inversión en el autoconocimiento, de verdad que es una tremenda novedad a veces decir, wow, yo tengo una preferencia, primero, el mundo no es igual que mí, o sea, yo tengo una preferencia más extrovertida, hay otros que son introvertidos, por ejemplo, ninguna preferencia es mejor que la otra, todo depende de qué se necesita en el contexto en el que tú estás, por lo tanto, fortaleza y limitación va a estar asociado de los objetivos que tú esperas. Una fortaleza exacerbada en un ambiente que no la necesita puede transformarse en una limitación. Y bueno, y además entender que el comportamiento nuestro tiene un impacto en los demás, lo tiene. Y esto está comprobado por múltiples investigaciones y por la neurociencia. Y lo mismo al revés. Los demás tienen un impacto en mí. Entonces, desde el coaching no podemos gestionar lo que no podemos observar. Qué rico es poder observar con detalle, con certeza y objetividad cuáles son estas dinámicas. Y hablando de sesgos, Andrea, el coach también tiene sesgos. Entonces, desde ahí también ayuda justamente a mirar los procesos con mayor amplitud cuando tenemos herramientas como esta, y además de hacerlas más eficientes. Bueno, nuestros reportes DISC se contestan, para los que no conocen el DISC, se contestan online en una encuesta que tiene solamente 8 o 10 minutos de duración, y el cliente puede escoger qué tipo de reporte quiere. Entonces hay reportes breves, orientados al trabajo en equipo, orientados al liderazgo, pero en general como que lo más conocido de nuestro reporte, además que son muy amistosos para la lectura, son estas dos gráficas, la gráfica de barra y la gráfica de rueda o la gráfica circular. Entonces cuando nos certificamos y conocemos, realmente basta con mirar esto para entender las dinámicas de una persona o de un equipo. Y aquí quiero compartirles rápidamente cuál es la teoría de DISC. TTI, la mayoría de sus evaluaciones son en base a investigaciones que dieron origen a una publicación. El DISC nuestro está basado en la investigación de William Marston, Emociones de la gente normal, en los años 20, y además de algunos aportes que hizo Carl Jung, extroversión e introversión. Yo siempre que enseño el modelo digo, espero que me tomen en serio, ¿ya? Pero yo tengo el modelo aquí como en la cabeza, entonces, como el DISC es un modelo conductual, también en la relación, cuando tú le enseñas a un coachee el modelo, es muy fácil integrarlo para leer las pistas de comportamiento que te dan otros, sin andar haciéndole test a todo el mundo con el que interactúa. Entonces, aquí ustedes van a poder también identificarse, ¿ya? Los invito a los que no conocen su preferencia DISC, deben tener una intuición, pero aquí pueden saberlo con mayor certeza. Hay personas que tenemos una orientación predominantemente a la tarea o al objetivo, es decir, cuando nos juntamos, vamos directo al grano, no tenemos necesidad de cultivar demasiado la relación, queremos ir directo al objetivo, y hay otras personas que tienen la preferencia contraria, que en una interacción de trabajo prefieren ir directamente a cultivar la relación. ¿Ya? No sé si ustedes se pueden observar en alguno de los polos, para algunos es muy notorio, y para otros no, porque a veces tenemos integración de estos dos polos. Luego, para completar el mapa, vamos a tener también estilos conductuales que son más extrovertidos o introvertidos. Entonces, ¿cómo podemos observar la extroversión? A las personas extrovertidas nos encanta hablar, nos encanta compartir nuestras ideas, nos gusta gesticular, entonces eso es muy fácilmente observable por los demás. Y las personas más reservadas o introvertidas tienen una preferencia a escuchar. Si se dan cuenta, ambas tienen fortaleza y tienen atributos que son deseables en el mundo laboral, en el mundo personal también. Pero imagínense si yo no tengo esta clara comprensión y soy extrovertida o extrovertido. Quizás voy a tener la necesidad de que los demás se comporten conmigo del mismo modo. Entonces, cuando veo a alguien introvertido en una reunión, en un taller, pienso que esa persona no tiene interés en lo que yo estoy diciendo, porque no gesticula y no es tan activo en compartir su opinión. Puedo malentender eso. Y el otro puede estar súper motivado igual. Y bueno, desde aquí es donde nacen entonces las distintas preferencias, dominancia
influencia, estabilidad y cumplimiento. El DISC es un acrónimo, DISC, y cada uno de estos focos, pilares del modelo, miden algo distinto del comportamiento humano. ¿Ya? Los 4 factores son independientes entre sí, y todos tenemos estos 4 factores en distinto grado de intensidad. Lo más intenso es lo más notorio en una primera interacción. Entonces, lo primero tiene que ver con cómo yo respondo a los problemas y los desafíos si me dieran a elegir. Respondo rápidamente, respondo lentamente, respondo impulsivamente, respondo analíticamente. Imagínense si en este contexto, en un proceso de coaching, alguien ha tenido feedback, un coachee, de que no se orienta a los resultados. ¿Qué significa eso? No se orienta rápido, no se orienta de manera analítica. O sea, hay que ponerle un poquito más de información, porque todos los estilos altos y bajos tienen algo que aportar. En el caso de la influencia, aquí vamos a medir cómo yo prefiero influir en otros sobre mi punto de vista. Prefiero influir activamente y verbalmente, prefiero influir a través de los hechos y los datos. Soy una persona gregaria, me gusta la gente, me energiza, prefiero trabajar más individualmente. Y en el caso del S, vamos a tener entonces aquí cómo yo me adapto al ritmo del medio ambiente, qué tipo de rutinas me interesa tener, estables, predecibles, más cambiantes. Y finalmente, en el caso del cumplimiento, muy rápidamente, cómo yo respondo a las reglas y los procedimientos, perdón. En este caso, aquí vamos a tener personas con tendencia a ser más obedientes o desobedientes. Ese es un poco el mapeo para que ustedes puedan también ir identificándose. Y ya finalizando la presentación, porque puse el conteo, tengo 10 minutos, ¿cierto? Ah, mira. Aquí tengo un caso, ¿ya? Y esta es una de las gráficas que presenta el DISC. Y aquí yo quiero comentarles que efectivamente cuando yo ocupo un assessment y yo digo qué es lo que yo necesito hacer con esto, el input va a ser a dónde quieres llegar. Porque este resultado que estamos mirando está perfecto. No tiene por qué estar mal. Entonces aquí yo tengo que escuchar un poquito cuál es la pedida de coaching, cuáles son las inquietudes del coachee, qué problemas o desafíos está teniendo para desde ahí hacer un contexto que permita dar feedback y ubicar esta información. En el caso del DISC vamos a tener 2 gráficos. En el gráfico de la derecha podemos detectar el perfil natural de alguien y en el gráfico izquierdo el perfil adaptado de alguien. Aquí lo que vamos a poder tener es grados de tensión de una persona con su contexto laboral actual. Esto es súper importante porque nosotros hemos comprobado que altos niveles de tensión son predictores de estrés laboral. Muy rápidamente voy a contarles aquí que en la gráfica 2, donde tenemos los talentos naturales, el modelo DISC realmente no son 4 estilos, son 8, porque cada uno de ellos es alto y bajo. Entonces vamos a tener en el rojo la dominancia. Mi interpretación de este caso aquí es que tenemos una persona que se orienta activamente a los resultados porque tiene su dominancia en 52, le gusta resolver los problemas de manera rápida, es una persona de comunicación directa y es rápida para enojarse. Todos los estilos tienen una emoción detrás. Estas características son altas, sin embargo no son tan intensas como si tuviera esta característica en 100, pero son altas. En el amarillo tenemos una persona que es altamente influyente, que confía en los demás, que es optimista respecto a las situaciones, que es una persona verbalmente influyente. Y además en el verde tenemos a alguien que le gusta la estabilidad, le gustan los ritmos de rutina predecibles, busca la estabilidad. Y además una persona que conductualmente es empática, introvertida, buena para escuchar. En el azul, para finalizar, tenemos una persona que es independiente de las normas, prefiere hacer las cosas a su manera y un poco supeditado a lo que más le importa. En este caso tenemos un perfil que combina relación-tarea, sin embargo, su foco principal está en la relación, en abrir relaciones y cultivar relaciones. ¿Ya? Aquí rápidamente podemos ver que esta persona tiene una pequeña adaptación en su estilo natural, por ejemplo, en su estilo adaptado, en el caso de su adaptación al cargo, baja su D. Esto quiere decir que a lo mejor está interpretando que en su ambiente laboral hoy día no ve la cantidad de desafíos que desea tener, o no son tan atractivos, o el ambiente le pide ser menos directo o confrontacional que lo que sería naturalmente. ¿Ya? Eso brevemente en caso individual. Estos resultados pueden verse también de manera grupal. Nosotros podemos tomar a todo un equipo y ubicarlo en la rueda. Entonces, como vemos acá en esta rueda, maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene de todos los colores. Entonces, el DISC, por ejemplo, algo súper importante,
no es un instrumento que se utilice para medir antes y después. Como mide preferencias, yo efectivamente puedo hacer coaching con modelar ciertas conductas, pero es muy difícil que yo pueda prometer, y nosotros, de hecho, la certificación nuestra no es algo que recomendamos, no es un antes y un después. Ahí recomendamos utilizar otro tipo de assessment para medir el antes y el después, pero aquí podemos muy fácilmente ver que tenemos una rueda diversa, que en el equipo todos aportan algo, y claro, hay una sección que está vacía, que es el implementador. No necesariamente tiene que ser una dificultad en el equipo, ¿ya? Y ahí me gusta a mí integrar un poco también al cliente en esta interpretación. Así es que, bueno, este es otro modo también de mirar los resultados de manera colectiva, y creo que eso es lo que puedo aportar, porque ya me tomé 4 minutos más. Les pido disculpas a las otras expositoras. Tranquila, Ale, gracias por la claridad. Y también, bueno, estos 4 minutos, por supuesto que si Andrea y María José lo necesitan, se los extendemos, así que no te preocupes por eso. Ahí Alex decía que está tomando fotos si había algún problema. Yo creo que no hay problema, porque además estamos grabando esto, y vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces vamos a escuchar la presentación de Andrea con NeuroView, luego María José, y ahí abrimos la ronda de preguntas para que las vayan anotando y no se olviden después de resolverlas. Andre, querida, cuando quieras tus 10 minutos. Vamos, ya, súper. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, genial. perfectamente. Ok, yo les voy a contar entonces sobre NeuroView. Ahí está el nombre. Esta es una herramienta desarrollada por una empresa que se llama Envisia Learning, que junto con Paul Sack, que es un neurocientífico que desarrolló la mayor parte de la teoría científica detrás de la herramienta, se unieron y hicieron esta herramienta. Entonces, yo creo que la mejor forma de contarles de qué se trata NeuroView es mostrarles el reporte, ¿sí? Partir diciendo que este es un assessment, como les comenté, que está enfocado en el desarrollo del liderazgo. Entonces, es para eso. Es perfecto para empezar procesos de coaching, por ejemplo, enfocado en desarrollo de liderazgo. O puede ser aplicado también sin coaching, ¿vale? Importante también saber que cuando aplicamos NeuroView es una encuesta que se manda online, que responde la persona que va a trabajar, digamos, él o la líder, pero también responde todo el equipo, digamos, todas las personas que le reportan a él o a ella, ¿vale? Entonces, la encuesta es súper fácil y rápida de contestar, son más o menos 5 minutos, y una vez que se contesta, existe este reporte que debe ser entregado a la persona en una reunión por un coach certificado en NeuroView, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto tiene toda una forma también de entregar esta información de manera que la persona no se cierre y todo lo contrario, que pueda recibir esta información de la manera más abierta posible y que por lo tanto facilite el cambio de comportamiento. Entonces, mostrándoles un poquito el informe, primero tiene una introducción. NeuroView es la primera evaluación de confianza puntualmente que está desarrollada por neurocientíficos. La base científica que tiene NeuroView es que Paul Sack y otros científicos, porque es un hecho, algo bastante investigado, descubrieron que hay una relación entre un neurotransmisor y hormona que producimos los seres humanos que se manifiesta cuando existe confianza. Es decir, cuando alguien confía en ti o cuando tú confías en otra persona, produces más oxitocina, ¿sí? Seguramente han escuchado por ahí la oxitocina por la presencia en el parto, qué sé yo, pero en el fondo es una hormona prosocial que facilita el vínculo entre las personas. Y aquí nos vamos a por qué es importante esto en los equipos de trabajo, y es porque en el fondo cuando no existe un campo social de confianza, una base de relaciones basada en la confianza, se perjudican los resultados, ¿sí? Y aquí, bueno, las investigaciones de Paul Sack muestran que cuando hay más confianza, existe un 76% más de engagement, por ejemplo, ¿cierto? Que es este involucramiento y compromiso de las personas, 56% más de satisfacción con el trabajo, creo que era 50 y tantos menos de burnout, etcétera. No les voy a dar todos los números, después lo pueden leer bien, pero impacta significativamente en varios indicadores importantes. Entonces, eso es lo que hay detrás.
Y las preguntas que en el fondo NeuroView le ayuda a él o la líder a responder es cómo ven las personas a su cargo la efectividad en cada una de las prácticas de liderazgo asociadas a esta cultura de confianza y compromiso, cuáles son las fortalezas que la persona debe aprovechar y cuáles son sus áreas de desarrollo, también dónde puede centrar su desarrollo para conseguir el máximo impacto y también esto es muy importante, cómo puede poner en marcha estas ideas. NeuroView, además de levantar esta información, también le da un montón de bajadas, cosas concretas que la persona puede hacer para aumentar la confianza junto a su equipo. Entonces, bueno, eso tiene el reporte como introducción y luego te muestra cuáles son estas 8 áreas de práctica o 8 factores que influyen en la creación de confianza. Voy a pasar rápido por acá porque tengo poco tiempo, pero así para decirle bien cortito. Los 8 factores son, el primero es reconocimiento, cuánto él o la líder reconoce y aprecia el trabajo bien hecho. Segundo, expectativa, es decir, cuán claro o clara es este líder en poner metas que sean desafiantes pero que sean posibles, ¿sí? Tiene que calcular ahí, regular el nivel de tensión que tienen las metas del equipo y también dar feedback continuo frente a esas metas, ¿sí? Tercero, autonomía. ¿Cuánto es capaz este líder de poner como el marco de lo que se va a hacer sin interferir demasiado en el cómo? ¿Ya? Cuando las personas tenemos autonomía, nos empoderamos mucho más del trabajo porque sentimos que tenemos poder de decisión en lo que estamos haciendo. Y cuando sabemos que nuestro líder o nuestra líder confía en eso, funcionamos mucho mejor. Así que autonomía es súper importante, facilitar la toma de decisiones y también acá es algo súper relevante el tratar los errores como oportunidades de aprendizaje. Acá nos salimos de esta figura del líder como castigador y que digamos como que reprime cuando no se hacen las cosas como él o ella quiere, y también sacamos del mapa el micromanagement, ¿cierto? Que es esto de estar encima de todos los detalles. Después viene transferencia, que va un poquito más allá de la autonomía en el sentido de que el líder sabe cuáles son las habilidades y las fortalezas de su equipo y les permite que ellos mismos vayan buscando cómo desplegarlas. Entonces, además de la persona tener autonomía sobre su trabajo, puede también ir eligiendo qué proyectos tomar, tener como más ownership, es la palabra en gringo, pero es como ser más dueño de las oportunidades y de las cosas que hace y proponer mucho más ideas también. Luego viene la apertura, que se trata de que sea todo lo más transparente posible en cuanto a información, en cuanto a saber qué es lo que está pasando y que en todos los niveles de la organización las personas sepan qué se está haciendo y por qué. ¿Sí? Si hablamos de organizaciones más bien jerárquicas, es decir, que de arriba para abajo, o sea, tengamos la mayor información posible, pero también de abajo para arriba, de cómo el líder o la líder puede recoger ser voz de las opiniones del equipo y también traspasar eso a otros estamentos de la organización. Después, el factor siguiente es cuidar, es decir, cómo construimos relaciones de confianza y de empatía entre las personas que componen el equipo. Esto tiene que ver con, en el fondo, si a tu líder le importas o no le importas como persona, más allá de ser un componente del equipo, ¿no? En lo personal, si es que logramos conectar e ir generando ese vínculo. Después el desarrollo, que es cuánto el líder y la organización invierten en el desarrollo de capacidades y habilidades de la persona, por un lado, por supuesto, en el trabajo mismo, pero también de su desarrollo integral, no solamente en lo que necesita para hacer la pega, sino en como persona, cuánto lo apoyamos para crecer. Y el octavo factor es la naturalidad, que tiene que ver con la sinceridad, es decir, le compro o no le compro lo que me dice la persona, le creo o no le creo, cuán íntegra es la persona, cuánto hace lo que dice que va a hacer y cuánto actúa en cuanto también a los valores y a las cosas que declara, ¿no? Y aquí también es súper importante esto, cuán vulnerable puede ser este o esta líder en frente al equipo. Y aquí, me gasté mucho tiempo ya. Entonces les voy a contar, después les puedo mandar esto y pueden descargar el reporte por si acaso para verlo en detalle. Así que una vista así de águila. Primero te muestra, de estos 8 factores, los muestra en una ventana de Johari.
Es decir, te muestra cuán similar o distinta es la visión que tiene la persona sobre sí misma, él o la líder, y qué es lo que opina el equipo. Entonces aquí aparece un montón de información porque tú ves si es que la persona cuánta autoconciencia real tiene o cuánto está como súper fuera de la realidad, y ahí esta herramienta te ayuda a traerlo a tierra, ¿no? Y decirle, bueno, pero tu equipo dice esto. Vamos hablando y viendo qué pasa entre medio, que tú quizás no estás viendo lo mismo que ve tu equipo, ¿vale? Aquí cada una de las letras son los factores. Entonces, aquí ya tú con esto tienes una vista general de cómo anda la autoconciencia de la persona. Luego te muestra las puntuaciones para cada uno de los factores por separado, comparando la autoevaluación y la evaluación de los miembros del equipo. Después te muestra cada una de las preguntas puntuales que se les preguntaron a las personas, a qué factor corresponde, la autoevaluación, la del equipo, y un índice que se llama AGS, que es para ver cuánta dispersión hay en los resultados. Cuando el índice está cerca de 1, estamos más o menos bien, porque digamos que todos tienen una opinión similar, pero cuando baja del 0,5, ahí podríamos empezar a preguntarnos qué pasa, que hay opiniones tan dispares en el equipo y que puede muchas veces sugerir que hay cierto favoritismo, que la persona no actúa distinto con todos, ¿cierto? Entonces ahí nos da una guía también para hacer ese tipo de preguntas. Después, bueno, te da una visión de los factores de liderazgo que son más importantes para el equipo, ¿sí? Al equipo se le pregunta, bueno, ¿en qué crees tú que debe tu líder trabajar? Y ellos dicen, en esto, esto y esto. Aquí están los que son más importantes, y esto no significa que la persona tenga que trabajar sí o sí en esos, sino que es información para que después de lo ella pueda elegir en qué factores va a centrar su desarrollo, porque la idea es que elija ojalá 2 o 3, no más, porque como decimos acá, el que mucho abarca poco aprieta, y a veces son demasiado objetivos y no avanzamos. Esta parte es súper importante igual, que también además de la evaluación de los 8 factores, tenemos comentarios abiertos. Y le preguntamos al equipo, ¿qué aspectos del comportamiento de tu líder hace que tú confíes en él o en ella? ¿Y qué cosas podría hacer más o dejar de hacer, ¿cierto? ¿Qué cosas podría hacer para que aumente la confianza? Si se ven, las preguntas están hechas en un tono súper como positivo, más que de lo que no funciona, ¿no? La idea acá es abrir posibilidades de que cosas pueden andar mejor. Y aquí a veces aparecen cosas que van más allá de los 8 factores. Por ejemplo, una vez alguien dijo, no sé, por ejemplo, a mí me ayudaría que mi líder se mostrara más hábil en sus relaciones políticas con el resto de las autoridades de la institución, por ejemplo. Que es algo que, claro, no aparece en los factores, pero es algo importante también. Si yo veo que mi líder a lo mejor no está defendiendo el trabajo del equipo bien, no se está posicionando bien, claro, es algo que también puede afectar la confianza. Entonces, aquí aparece mucha información. Y se me acabaron los 10 minutos. Ya, dame dos. Vienen los 4 extras, no te preocupes. Ah, ya, súper. Entonces viene luego un cuaderno de desarrollo que en la misma herramienta él o la líder va a poder armar como cuál va a ser su plan de acción. Entonces, primero unas preguntas reflexivas, qué fue lo que le pareció, hubo alguna sorpresa en la información que acaba de recibir, dónde estuvieron de acuerdo él o ella y los colaboradores y dónde estaban en desacuerdo. Y bueno, basado en toda esa información que acaba de recibir, ¿en qué factores quieres centrar tu desarrollo? ¿Sí? Y aquí es importante que la persona tiene que estar motivada con los factores que quiere trabajar, porque si no, probablemente no va a quedar más que en un bonito reporte, no va a haber un cambio real. Así que ahí es él o ella el que decide, ¿no? Y luego viene para cada factor una lista de acciones que puede llevar a cabo. Entonces, de acuerdo a los factores que eligió ahí, puede sacar de aquí mismo sugerencias de acción para bajar todo esto a cosas concretas y hacer un plan de acción real que está al final, donde la persona dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Aquí muy a la acción. ¿En qué factor vas a trabajar? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuándo las vas a hacer? ¿Cuáles van a ser esas fechas de vencimiento? Si es que necesitas ayuda o recursos, y cuáles van a ser las medidas de éxito. ¿Sí? Y luego puede ir también ahí anotando cuáles resultados va teniendo cuando se va poniendo en práctica. Entonces, si se dan cuenta, es una súper buena
información que tener para comenzar un proceso de coaching y también para ir midiendo en el tiempo. Ahí como coaches podemos ir acompañando a la persona a reflexionar qué le resultó, qué no le resultó, qué le fue fácil, qué le fue difícil, etcétera, etcétera. Y de esta manera ir teniendo un proceso, ¿no? Una evolución centrada también en lo que le importa al equipo, que a veces en el liderazgo es algo que es lo esencial y no siempre aparece en cómo planteamos los procesos de desarrollo. Así que bueno, eso les comento de NeuroBio, cualquier preguntita me las pueden hacer después. Gracias, Andre, Muchas también gracias. muy bien explicado. Yo que estoy Gracias. certificada en las 3, me está Ajá. viniendo de perillas el ¿Recuerda? recordatorio. Bien, María José, recuerden los asistentes ir anotando, Alejandra estas preguntas, Andrea estas preguntas, y ahora la sección María José y las preguntas para cuando abramos la ronda. Querida María José, tus 10 minutos de presentación. Súper, muchas gracias. Voy a intentar honrarlos. Es difícil, como saben mis compañeros panelistas. Entonces, hoy día yo les voy a hablar de Hogan. Primero quería contarles un poquito sobre Hogan en números. Hogan es una empresa también de origen norteamericano, pero que tiene presencia en más de 80 países. Nosotros llevamos representándola más de 11 años, y en Chile, Perú y Bolivia, y tenemos también empresas partners que la representan en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto tenemos, y esto es bien importante a la hora cuando uno decide elegir un assessment, es que tengan información local, ¿no es cierto? Que no sea una herramienta gringa, que el benchmark sea solamente externo. Entonces, esto es algo que Hogan se ha preocupado mucho de hacer. Tiene un tremendo foco en la investigación y desarrollo, una empresa que en general se ha mantenido dentro del esquema de las evaluaciones y de los estudios de validación y de publicaciones. No se ha ido tanto por la consultoría, sino que se ha quedado mucho en el assessment propiamente tal, por lo tanto son expertos en eso. Está disponible en casi 50 idiomas, hay más de 9 millones de respuestas de las herramientas a nivel internacional y existen normas locales. Nosotros hemos desarrollado para Chile y Perú. No son tan utilizadas y ahí les podemos dar eterna conversa sobre por qué las recomendamos o no las recomendamos y en qué casos las recomendamos, pero existen. Hogan se ha dedicado por más de 35 años a desarrollar soluciones para puestos de trabajo, específicamente desarrollar perfiles para sus clientes, y está basado, tiene hartas herramientas de assessment. Hay 3 que son básicas, que son las más conocidas, de las cuales yo les voy a hablar hoy día, que son el HPI, la medición de la personalidad normal, el HDS, la medición de la personalidad bajo presión, y el MBPI, que son los motivadores, valores y preferencias. Yo les voy a hablar de esas 3, pero existen herramientas cognitivas, existen herramientas de toma de decisiones, existe un 360 de Hogan también, que es parecido un poco, en el caso de lo que presentó Andrea, esto de preguntarle también al equipo. Entre las empresas de assessment siempre hablamos que existen 2 tipos, que son las empresas que miden potencial desde el entender potencial de los dedos palpianos que tengo para hacer ciertas cosas, o sea, las cosas que me salen más naturales, y las empresas que hacen 360, que en el fondo sacan una foto y podemos sacar esa foto muchas veces, porque va a depender del trabajo que vayamos haciendo de desarrollo, cuánto va cambiando esa foto, depende también del equipo, como explicaba Andrea, depende de las opiniones del entorno en el que está, si se cambió de trabajo o no, si tiene un equipo diferente, y las herramientas que miden el desde, ¿no es cierto?, nuestra estructura de personalidad y hacia dónde va encaminado, desde que somos chiquititos, las cosas que hemos desarrollado y que nos hemos dado cuenta que nos funcionan. Por lo tanto, en la medida que avanzamos en nuestra vida, vamos desarrollando ciertas herramientas en mayor medida y otras no tanto. O sea, yo les voy a hablar de estas 3 que son las que más usamos y que es la medición integral de la personalidad. Si quieren otro día podemos, con la Claudia, le mandamos información sobre las otras herramientas porque no tenemos tanto tiempo.
Entonces, en primera instancia, el HPI es un inventario de la personalidad, una herramienta científica que mide las herramientas, como les decía, que yo he desarrollado a lo largo de mi vida y que las que sé usar mejor, ¿no es cierto? Entonces nos habla de aquellas herramientas que están relacionadas con un éxito en el desempeño de mi trabajo o en el desempeño de mi carrera, y cuáles son las que voy a tender a usar más o menos. El HDS es una encuesta de desarrollo, lo usamos especialmente en puestos de liderazgo, que nos habla de 11 comportamientos que nos pueden llevar a descarrilar, como se dice comúnmente. Y el MBPI, que es el inventario de motivos o motivadores, valores y preferencias, que nos habla de 10 valores centrales que nos hablan del calce con una organización, del calce en un ambiente de trabajo, con mi jefe, con mi equipo, y el estilo de liderazgo que voy a tender a crear. Dado que yo tengo ciertos valores y ciertas preferencias, es más probable que haga, ¿no es cierto?, impulse ciertas cosas, que premie ciertos comportamientos, incluso que castigue ciertos comportamientos, porque en ese ambiente yo me siento cómodo. Yo tengo esos valores y esas motivaciones. Entonces, como hemos mencionado, que voy a pasar rapidito por esto, que son valores normados, ¿no es cierto? Que cuando yo me encuentro, por ejemplo, si yo tengo un puntaje de 20, como esta señora que está aquí en sociabilidad, quiere decir que no es tan importante para ella interactuar, que es poco probable que abra conversaciones nuevas, es menos probable que le guste conversar con extraños o que se sienta cómoda conversando con extraños, que esta señora que está aquí, o este señor que está aquí, aquí falta un 5, pero está como en el 80, el señor verde que está aquí a la derecha, pero ambos que están en los extremos no son tan comunes. No existe tanta gente parecida a la señora de la izquierda, como tampoco existe tanta gente parecida a este señor que está a la izquierda. Cuando nos encontramos con puntajes medios, hablamos de que hay una mayor cantidad de personas que se parecen a mí. Por lo tanto, tener un puntaje del 1 o del 100 o del 0 o del 30 no es bueno, como decía la Ale, no es bueno ni malo, es. Y tiene mayor ajuste con cierto tipo de cargos y no con otro tipo de cargos. Entonces, en general, obviamente, como cuando trabajamos en coaching solemos trabajar mucho con posiciones de liderazgo, buscamos esos ajustes para esas posiciones, decimos, mira, es más favorable tener tal o cual puntaje, pero no hay un puntaje ideal, no hay un calce exacto, nadie es perfecto, no existen los Superman, hay muy poquitos, si lo encuentran, por favor me lo mandan. y eso, o sea, estamos hablando de frecuencia. Cuando yo tengo un puntaje 80, significa que hay un 79% de la población que ha desarrollado menos esa capacidad que yo. Entonces hablamos de lo que me suma para el desempeño. Hogan siempre dice las razones por las cuales me contratan. No les conté que Hogan existe. Estas herramientas fueron diseñadas por Robert Hogan y Joyce Hogan, una pareja de psicólogos, PhDs, que ellos trabajaron en el diseño primero del HPI y después del resto de las herramientas. Estas personas existen, o sea, la razón de por qué se llama Hogan es porque es el apellido de ellos. Entonces Robert Hogan siempre dice que el HPI son las fortalezas que yo tengo para hacer las cosas, y el HDS son los potenciales riesgos que yo tengo en mi desempeño. Y los valores son cómo agarro estas herramientas que uso, tanto las que sobreuso, que son los descarriladores, como las que uso en mi personalidad normal, y cómo las aterrizo en mi día a día y tiendo a generar un ambiente de trabajo en el que uso estas herramientas. Una de las principales cosas que caracteriza a Hogan y que Hogan hace muy bien es que separa la identidad de la reputación. Y dice, él tiene un humor súper particular, entonces él dice, no nos interesa mucho saber quién usted cree que es, porque probablemente usted se lo inventó ahí parafraseando a Freud, sino que lo que nos interesa saber es el yo que nosotros sabemos que usted es. ¿Y por qué? Porque nosotros estudiamos ese comportamiento y sabemos que las personas que contestan como usted tienden a comportarse de cierta forma, y es posible, es altamente probable, no lo podemos asegurar, pero sí podemos decir que es altamente probable que sean vistos por los demás de una forma determinada,
Por lo tanto, esa es la forma en que usted se va a poder meter en problemas con sus colegas, con su jefe, en su ambiente de trabajo. El inventario de personalidad normal, que es el HBI, el que hablamos, el que me suma para el desempeño, se llama el lado luminoso de la personalidad, el lado brillante de la personalidad. Y eso nos habla de la medición de lo que comúnmente está basado en el modelo de los 5 grandes factores, de lo que comúnmente hablamos de factores de la personalidad. ¿Ya? Está basado en este modelo que se conoce como el Big Five, o el modelo de los 5 grandes factores, el FFM, y nos sirve para predecir la habilidad que tenemos para llevarnos bien con las personas, para avanzar en nuestra carrera, para ver cómo vamos a tener éxito, cómo vamos a progresar, qué tipo de relaciones vamos a desarrollar, si van a ser de más largo plazo, si van a ser más o menos cantidad, qué tipo de curiosidad, ¿no es cierto?, de creatividad tenemos y cómo nos gusta adquirir el aprendizaje. Y como les decíamos antes, las puntuaciones altas y bajas no son fortalezas ni carencias, sino que tienen que ver con el ajuste, con el puesto de trabajo o con el contexto, con el entorno en el que estoy. Y hay otra cosa que distingue a Hogan, o que Hogan hizo muy bien, que a mí me gusta, no es tan conocido este aspecto, pero sí es bien potente, que es que separó el factor de ambición de los 5 factores. Y esto es bien clave porque la ambición afecta más del 80% o más del 75% de las competencias de liderazgo que tienen las personas. Dado que medimos las características, podemos decir que, aquí voy a decir algo que a veces es medio controversial, pero como decía la Ale, no medimos las competencias, sino que medimos las características que tienen las personas, porque las características mapean comportamientos y los comportamientos mapean competencias, ¿sí? Entonces, si medimos las características de las personas, podemos saber cómo pueden impactar una competencia, ¿sí? Y una característica puede impactar muchas competencias. Por eso es que hablamos que la ambición impacta muchas competencias de liderazgo. ¿Y por qué? ¿Por qué decide separarlo? Porque los seres humanos tenemos dos tendencias, ¿no es cierto? Dos tensiones que están constantemente conviviendo, que es ser competitivo y avanzar, ¿no es cierto? Crecer, avanzar en nuestra carrera, o llevarnos bien, ¿sí? El ser más colaborativo. Entonces estas tensiones están constantemente tirándose porque si yo trato de avanzar voy a obtener mejores resultados individuales, pero si yo colaboro voy a tener mejores resultados colectivos. Entonces estudió esta cuestión y dijo, oye, en el modelo de los 5 grandes factores no está la ambición, ¿sí? Y la ambición tiene que ver con avanzar. Entonces digo, ¿dónde está la ambición? En el modelo EXACO, que es otro modelo de medición de la personalidad, dijo, tampoco está la ambición. ¿Dónde está la ambición? Busquemos la ambición. Y entonces se dio cuenta que parte de la ambición estaba en el factor de extroversión y parte estaba en la prudencia o en el factor de agradabilidad o agreeableness, como se denomina en el conscientiousness, en confiabilidad o prudencia, me equivoqué ahí, o prudencia que se llama en el factor de la personalidad de Hogan. Entonces separó esa porción que se llama ambición, que tiene que ver con avanzar, porque prudencia y extraversión tienen que ver con llevarse bien. Entonces, el HPI, en vez de tener 5 factores, tiene 7 factores. Y estos son, tiene 7 escalas, y detrás de eso hay 42 subescalas. Esos son los 42, no vamos a mirar, no se asusten, no vamos a mirar los 42 factores de subescala, pero eso es lo que hay detrás, en el fondo. Esos son todos los comportamientos que miden, que mapean estas 7 escalas. Entonces, hablamos de 7 escalas, 42 subescalas, que mapean estos grandes factores. Entonces, en estabilidad emocional hablamos de seguridad, de autoestima, en ambición, la fuerza, la energía, la competitividad, el tomar la iniciativa, en la sociabilidad, cuánta cantidad de información y de comunicación y de interacción necesitamos, en la sensibilidad interpersonal, cómo nos gusta desarrollar las relaciones y vincularnos con otros, en la prudencia, si somos estructurados, si nos gusta planificar, si tenemos autodisciplina, en la curiosidad, si somos creativos, si nos gusta investigar, si somos imaginativos,
Y en el estilo de aprendizaje, ¿cómo nos gusta aprender? Si somos más prácticos, o somos Mateo y nos gusta ir a estudiar a la universidad, o si nos gusta leer, etc. Aprovecho tu respiro, María José, para contarte que te queda 1 minuto de los 4 minutos extras. Pero ¿cómo si me diste? Yo partí a las 54. ¡Ay, chuta! Ya. Entonces, con los descarriladores hablamos de aquellos comportamientos que cuando estamos bajo presión salen a relucir. Existen 2 formas de descarrilar, cuando estoy muy relajado o cuando estoy bajo mucha presión. Y tienen que ver con distintos estilos de comportamientos que son diferentes a cuando no estamos bajo estrés, cuando estamos en nuestra personalidad. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, tendemos a usar herramientas distintas, que a veces potencian ciertos comportamientos que tenemos en la personalidad normal, y a veces se alejan o van compensando. Entonces, la importancia de medir esto, no me voy a detener en qué es lo que significa cada uno, están ahí sus nombres, tiene que ver con cómo se agrupan. Cuando se agrupan hacia arriba, hablamos de cuando estoy bajo presión, si tiendo a alejarme de las personas, o si tiendo a confrontarlos, o si bien enfrento estas amenazas por medio de establecer vinculaciones y alianzas con otras personas. ¿Por qué medimos los motivadores? Porque, bueno, esto ya se los mencioné un poquito antes, porque nos dicen cómo distinguimos entre el bien y el mal, cómo tomamos decisiones sobre personas, sobre proyectos, sobre planes, cómo desarrollamos ciertos ambientes de liderazgo, qué cosas estamos más dispuestos a recompensar o a castigar, y el tipo de cultura que voy a tender a generar como líder. Existen 10 valores centrales y se los voy a mostrar alineados porque al igual que el HDS, tienen ciertas agrupaciones. Los primeros 3 nos hablan de si nos interesan las cosas que tienen que ver con el estatus, el logro, el avance en la carrera. Los siguientes 3 tienen que ver con intereses sociales, si estoy más vinculado a estar trabajando con personas, si soy gregario, si me gusta ayudar a otros. Los siguientes 2 tienen que ver con cómo tomo decisiones en temas financieros, y por último, cómo tomo decisiones si tiendo a ser más intuitivo o tiendo a estar más enfocado en la data. Entonces, existen muchas soluciones, no se las vamos a mostrar, no se asusten. Me queda poquito, claro. Existen distintos tipos de informes. De estas 3 herramientas, según cómo combinemos toda esta información que hay, podemos sacar informes que tienen que ver con liderazgo, con inteligencia emocional, con comportamiento seguro, con empleabilidad general. Hay unos que son más extensos, menos extensos. Yo aquí les traje 2 ejemplos de los que tienen que ver con el Leader Focus, y esto es lo que realmente miramos detrás. Entonces, cuando hacemos coaching, lo que hacemos es tomar Hogan y tener toda esta información que tiene muchas combinaciones, donde podemos mirar que hay habilidades que pueden ser, por ejemplo, muy altas en una personalidad normal, pero como en el caso de esta persona, supongamos que tuviera la sociabilidad un poquito más alta, sería muy extrovertido, pero bajo presión sus descarriladores se agrupan en alejarse de las personas, por lo tanto bajo presión es una persona que no es extrovertida, que tiende a alejarse de los demás. Cuando tomamos esta información y cuando tomamos el HPI particularmente y el HDS, que tiene que ver con las habilidades, y lo metemos en el modelo de competencias que tiene Hogan, que está basado en 4 dimensiones y tiene 62 competencias, podemos levantar los puntajes de una persona alrededor de perfiles de cargo. ¿Cómo es compatible esa persona y qué potencial tiene para desplegar esas competencias? Hogan desarrolló 9 familias de cargo. Hay 2 que son de liderazgo, que son las que les estoy mostrando aquí, y hay muchas más, hay 7 más que tienen que ver con otro tipo de cargos, profesionales, ventas, técnicos especialistas, etc. ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos vincular esas competencias y podemos saber cuál es la escala de la personalidad
que impacta cada una de esas competencias. Este es un perfil que construimos para un cliente, para un coaching particular. Y dijimos, ya, mira, en mi empresa las competencias de liderazgo que son las claves, digamos, las cruciales, son estas, y lo que hicimos fue levantar sus puntajes y decir, mira, esta responsabilidad está impactada por los factores de estabilidad emocional, prudencia, escéptico, que es un descarrilador, y podemos saber en qué comportamiento o en qué factor podemos trabajar que va a impactar la mayor cantidad de competencias. Si se fijan, aquí tiene estabilidad emocional, afecta 5 competencias. Sensibilidad interpersonal afecta 3 competencias, ambición afecta 4 competencias. María José. Estamos listos, ahí ya terminé. De tenerte aquí, porque si no vamos a quedar sin la ronda de preguntas y yo prometí un conversatorio. Entonces, No te si preocupes. no conversa, me va a decir, no asisto más a tu evento porque prometiste algo que no te di. Perdón que te interrumpa, pero es... Esa era la última lámina, así que no te preocupes. Ya, llegamos. Bien, yo espero y asumo que ustedes han ido anotando cosas y que quieren saber de las especialistas cuáles son esas respuestas. Abrimos los micrófonos para que en mano digital, porque no los veo a todos, o simplemente abro micrófono, parece que Alex Fogel ya lo abrió, para empezar a hacer las preguntas. Adelante. Y también dice si está dirigido, si es como a alguna de ellas en particular. Dale, Alex. Voy yo. Es uno de los temas que a mí me mueve mucho y que me he hecho experto en los últimos años y que tiene poca cobertura. Muchos de estos estudios se basan en grandes números, en gran cantidad de estadísticas, pero hay un cierto número de personas que son poblaciones pequeñas. Estoy pensando básicamente en las personas con alta capacidad, es decir, 6 sobre 130, y menos conocido aún es los altamente sensibles, que es entre un 15 y un 20% de la población. Vamos a lo más conocido, que es la alta capacidad. ¿Ustedes distinguen o sensibilizan sus assessment considerando este dato, el CI, por ejemplo, o la alta capacidad? Pregunta. Ok. Las 3. Gracias. ¿Alguien que quiera responder o todas? Si quieres, yo puedo partir, Claudia. Hay herramientas que miden CI. Nosotros tenemos Ravens, tenemos uno que se llama razonamiento de negocios también, que lo usamos con posiciones más altas, y tenemos uno que se llama Judgment, que lo usamos, que es como juicio en términos del pensamiento, y lo usamos en distintos momentos. Usamos algunos, HBRI, Judgment lo usamos para posiciones más altas, Ravens no, porque las herramientas cognitivas tienen mayor validez predictiva en los puntajes bajos. Entonces en los puntajes bajos las correlaciones son más altas entre tener un puntaje bajo y no desempeñarse bien en un puesto complejo. Pero cuando están hacia arriba, cuando tienen menores correlaciones entre ellos, entonces son menos predictivos y entra a jugar la personalidad, porque yo puedo ser súper inteligente, pero ser flojo, o ser súper inteligente y no saber vincularme con las personas. Entonces los usamos de forma complementaria, pero a cierto nivel, no, por lo menos en el caso de nosotros, no sé, en el caso de Alejandra y Andrea, nos enfocamos en el detalle y la personalidad. Bien. Gracias, María José. Ale, están levantando la mano. No sé si comprendí bien la pregunta, por el tiempo creo que me voy a ir por el hilo ahí que respondió María José. Primero, el DISC mide algo muy particular, que es estilo de comportamiento, por lo tanto no hace medición de otro tipo de habilidades o capacidades. Ahora, TTI sí tiene, bueno, ya habíamos hablado de otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, y tiene otra evaluación que se llama Acumen, en donde nosotros medimos estilos de pensamiento, ¿ya? Vamos a simplificarlo. Y efectivamente desde ahí, nosotros con ese instrumento, complementándolo con el estilo, podemos ver cómo a una persona se le va a facilitar aprender algo, qué tan resistente va a ser desde esas capacidades. Entonces, el DISC probablemente tal no vincula eso, así que esa sería mi respuesta.
sería necesario vincularlo con otro tipo de evaluación, de medición. Gracias, Ale. ¿Algo que quieras tú responder, André? Ahí, Dale, Alex. dale, ¿Quién va a ir? ¿Andrea o Alex? dale, Andrea. Dale. No, Alex, dale, porque le ibas a responder a la Alex. Si conozco un poquito más lo de TTI, creo que es en las fuerzas impulsoras. Normalmente vemos una escala donde se ve el promedio, 1, 2 y 3 definiciones estándar. Esas poblaciones están basadas en la totalidad de los assessment que han hecho. Mi pregunta es que si no hacen alguna distinción, yo sé que hay distinciones culturales, distinciones geográficas, pero no sé si esta en particular del CI la consideran. El CI no, y solo para efectivamente confirmar, nuestros resultados pueden ser comparables a resultados de la población, que para algunos no significa nada realmente. O sea, yo puedo tener el estilo que tengo y me va a decir que soy muy poco o mucho parecido al resto, eso a lo mejor no tiene nada que ver con mi proceso de desarrollo, pero sí efectivamente nosotros podemos comparar los resultados con la población mundial o con la población latinoamericana, por ejemplo. Ahí doy la palabra a la otra persona, Claudia, que está. Gracias. Antes de Rosita, no sé si quedaste con algo para decir, André, al respecto a la pregunta de Alex. No, mi respuesta es no. No está considerado el tema de alta capacidad y alta sensibilidad que yo sepa. No conozco ningún estudio en cuanto al rol de la oxitocina y la producción de oxitocina que relacione con eso, que yo sepa no existe. Y que me gusta el tema también, entonces es probable que si existiera lo hubiese escuchado en alguna parte, pero no. Hay uno con la serotonina. Ya. Bien. Tengo Rosita, un segundo, porque no sé si María José quieres complementar algo de lo que se está hablando. Sí, una pequeña cosa. Sí hay un factor de la personalidad que no mide CI ni inteligencia o factor G, como se conoce, pero sí mide la curiosidad, mide la orientación a la ciencia, por ejemplo, el motivador de ciencia, el factor de personalidad del HPI, por ejemplo, curiosidad, mide la orientación a ser indagador, a si busco tendencias, si me gusta resolver problemas o acertijos que no tengan solución aparente, y el estilo de aprendizaje te dice de qué forma te gusta aprender. Entonces, por ejemplo, personas que tienen combinaciones de curiosidad alta, estilo de aprendizaje alto y ciencia alta, lo más probable es que sean personas inteligentes, formadas, que les gusta el conocimiento, que se mantienen al día en tendencias. Entonces, hay normalmente cuando usamos herramientas complementarias cognitivas, digamos, personas que tienen altos puntajes ahí, normalmente tienen altos puntajes cognitivos también. Bien. Gracias también por el complemento. Rosita, perdón por hacerte esperar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿No te escuchamos? Perdón. No, quisiera que Alex me interpeló. Entonces quisiera hacer un comentario. Esperé que respondieran primero, pero no podemos olvidar que la inteligencia es un resultado relacional. La inteligencia como expresión o despliegue de habilidades para conseguir cosas, resolución de problemas o lo que sea, para no circunscribirlo a una sola cosa, es el resultado relacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, intentar perseguir un CI escapa, por lo menos a mi juicio, de lo que es la labor del coaching, que al final es que la persona se encuentre, ¿no es cierto?, con sus habilidades, sus destrezas, lo voy a dejar ahí nomás, y se despliegue de una manera diferente, que es lo que te muestran los assessments, como lo han explicado muy bien las chicas. Lo otro es que no hay que confundirse, porque estamos hablando de test que son válidos. Por lo tanto, van a tener validación y van a tener una validación estadística y van a tener que hacer referencia a una población. Pero eso no significa que porque hay 8.000 casos, se midió en una población de 8.000 personas, vaya a ser válido para todas las poblaciones. Pero sí, como estamos en el mundo de las normas, tienen que tener un estándar del cual yo pueda hablar.
Por ejemplo, alguien dijo que podía ser válido para la población latinoamericana. Si bien eso se puede decir a lo mejor estadísticamente, yo no estoy de acuerdo porque puede variar en todos los seres humanos, ¿sí? Entonces una cosa son los estándares que debe cumplir la prueba y lo otro es lo que realmente sucede con los seres humanos. Lo mismo que las desviaciones estándar, o sea, ¿qué me preocupa si tiene 1, 2 o 3 desviaciones estándar? Porque al final va a ser el criterio de validación estadístico que se le aplicó al test para que sea válido mundialmente. Y lo otro finalmente es con respecto a la citocina, que si la inteligencia es el resultado de un despliegue relacional del ser humano, por lo tanto la oxitocina debe seguramente aparecer en ese despliegue en mucha cantidad, no sé cuánto, pero debe tener un rol importante porque estamos en el ámbito de lo relacional y cuando nos relacionamos producimos oxitocina. Eso. Gracias, Rosita, por todas esas un- opiniones. Andrea. Pues mini paréntesis, que producimos oxitocina cuando nos vinculamos, no necesariamente nos relacionamos. Un vínculo no es lo mismo que la relación. Eso. Súper. Oye, saludo a tanta gente que no había visto, José Ramón, la Claudia Escudero, Yoyo Silva, y que no me aparecen todos. ¿Qué más preguntas hay? Saquémosle bueno, primero yo quiero agradecer y felicitar porque fueron unas expositoras maravillosas, claras, motivadoras, con energía, pero saquémosle el provecho. ¿Qué otras preguntas quieren resolver de quizás cómo se aplica, cuándo usarlo, no me quedó claro algo? Abro micrófonos para que... Yoyo, ¿tú estás haciendo así? Ya. Ahí. Te vi de pura chiripa porque te veo en pantalla. No tengo para levantar la mano. Sí. Ya, ahí está. Ya. En primer lugar, yo la felicitaba a las tres, porque independiente de los assessments que gestiona cada una, lo encuentro fantástico que estén ese tipo de herramientas en el mercado. Y entonces, dicho eso, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes respecto de los coaches usando assessment de forma profesional? Porque quienes me conocen saben que yo soy un fanático del uso de los assessment en los procesos de coaching profesional, que es lo que a mí me inspira. Entonces, ¿cuál es su experiencia al respecto en relación solamente a los coaches, no en el mundo de la consultoría? Bien. Ale levantó la mano, le doy primero la palabra. La pregunta, bueno, no tengo una estadística, pero mi experiencia es que en el ámbito del coaching profesional, cada vez más y más, los coaches son exigidos por organizaciones, exigidos en el sentido de que el cliente ya pone sus expectativas de que requiere conducir los procesos con herramientas validadas científicamente. Entonces, creo que es algo que va incrementándose y que no está exento de alguna manera el desafío de los propios paradigmas del coach. Primero, no verse amenazado por el uso de una herramienta o por alguna razón que pudiera amenazarlo, y cómo presentar una oferta de valor donde esto de verdad agregue valor a lo que está entregando. Aprovecho de comentarle a Rosa que me encantó tu intervención, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Para mí las herramientas son una fotografía en nada estática. Los seres humanos siempre podemos tener la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades, por lo tanto, nada de esto determina. Y efectivamente, cuando me refería, por ejemplo, al tema de los resultados latinoamericanos, no me refería a que estuviera validado en Latinoamérica, sino que tenemos resultados en Latinoamérica y esto simplemente hay gente que le interesa para compararse. En mi experiencia, 20 años, no encuentro que han sido preguntas muy específicas cuando alguien quiere comparar sus resultados con España, por ejemplo. Más bien, en el coaching estoy de acuerdo contigo que el foco es movilizar la afectividad personal, el bienestar personal, y ahí yo entonces encuentro que para los coaches es cualquier sea el instrumento validado científicamente que utilicemos, es un tremendo valor que agregamos en nuestra gestión. Bien, gracias Ale. Andrea, María José. Sí. Andrea. Yo quería comentar algo que he observado en algunos coaches, no puedo decir que todos, ni tampoco tengo estadísticas, pero veo de repente como un temor a encarecer el servicio y a quedar como muy por sobre otras ofertas, incluyendo un assessment, que no siempre son baratos, o sea, es súper relativo lo de barato caro, pero creo que los coaches tenemos mucho que trabajar esto del cómo entregamos valor y cuánto cobramos por ese valor. Esta cosa de precio-valor es un tema súper importante de trabajar y de ir venciendo las creencias limitantes que nosotros mismos tenemos al respecto.
porque a veces nos limitamos de ni siquiera ofrecerlo por temor a ser muy caros, por ejemplo. Y eso puede ser un problema. Gracias, André. María José, ¿algo que tú quieras agregar? Lo que yo puedo aportar es que lo que yo he visto, y de hecho en varias universidades y en varias escuelas de formación de coaching, es que cada vez más lo enseñan. Nos llaman a nosotros para exponer o hemos participado donde están exponiendo varios assessments como es hoy día. Y en el fondo se le está dando en la educación formal, tanto en psicología como en otras carreras, se le está dando el peso a los assessments. Hoy día, como decía la Alejandra, las organizaciones los están pidiendo. Y nosotros, lo que yo te puedo contar desde nuestro punto de vista, que nosotros tenemos muchos coaches que son clientes, o sea, que compran estos assessments para sus procesos. Aunque con la aprensión que tiene Andrea, que les encarece el proceso, pero tiene esta cosa como de aceleración, porque tú entras en el fondo con un paso avanzado. Puedes partir con un buen feedback, ¿no es cierto?, con la persona vinculándose con sus resultados, con lo que le hace sentido, partiendo esta fase del coaching que tiene que ver con setear objetivos y armar planes antes. Por lo tanto, en las sesiones puedes usarlas en el desarrollo, puedes profundizar más en el desarrollo específico de las sesiones. Eso por un lado. Y por otro lado, en el fondo, tiene que ver con el grado de profundidad. Yo estoy de acuerdo con Rosa que dice que lo que hacemos es trabajar el comportamiento. No necesitamos, también depende un poco del tipo de coaching, pero no necesitamos, y en los que hacemos, por ejemplo, coaching ejecutivo, coaching profesional, no queremos cambiar la personalidad de la persona. Lo que queremos es que sea más efectivo en su trabajo, y por eso lo acompañamos. Por lo tanto, trabajamos en el comportamiento percibido y no en modificar su personalidad, porque podríamos afectar otros ámbitos de su vida que a lo mejor él no quiere cambiar. Entonces, complementar assessments como los que son de sacar la foto, digamos, los que tienen que ver con 360 y preguntarle a otros, con los otros que son como Hogan y Disc, ¿no es cierto? Complementarlo, si uno viera la carta al viejito pascuero, sería ideal tener un assessment de potencial o de autorreporte y un 360 y complementarlo. Yo encuentro que es el mejor escenario. Nosotros tratamos de hacerlo, pero no siempre el presupuesto da, no siempre se puede, a veces la persona no quiere hacer ruido logísticamente, ¿no es cierto? No quiere desplegar, no sé, hay gente que no le gusta hacer 360, sí, para hacer un 360 hay que ser bien valiente. No a todo el mundo le gusta que le digan las cosas que no hace bien. Entonces, pero si yo pudiera pedir la carta al viejito pascuero y tener presupuesto para ello, me encantaría tener los dos, porque puedo hacer el cruce entre el potencial del desempeño percibido y decir, oye, mira, esto es lo que más probable que sea más fácil o más espontáneo para ti hacer, y esto es lo que la gente ve. ¿Cómo conversan esas dos cosas? Y avanza uno, como decía la Ale, vamos al grano. Súper. Gracias, María José, también. Miren, se activó y tenemos 3 manos levantadas, 4 ahora. Entonces, estamos en la hora de cierre. Y por supuesto no vamos a dejar a la gente con la mano levantada sin responder, pero tampoco voy a obligar a otros a quedarse porque yo me comprometí con un tiempo. 2 cosas. Voy a hacer, y lo voy a grabar para que ustedes confíen en que esto va a ser súper transparente, el sorteo de cada uno de los assessments aparte, y lo grabo, y les mando la grabación para que ustedes sepan que esto fue súper transparente. Y antes de tomar estas 4 preguntas, quiero dejar los invitados e invitadas para la próxima actividad, antes que se vaya, si es que se tiene que ir alguien, la próxima actividad que va a ser el 21 de septiembre, ¿cierto? Que es de este espacio que surge de mi mentoría, pero es un espacio gratuito para que les entreguemos a los coaches más herramientas. Y esta actividad se va a tratar de... El tema es consultoras organizacionales. Van a ver que hay alguien que ya conocen, que vuelve a estar con nosotros.
Consultoras organizacionales, secretos para mantener un negocio sustentable. También va a ser un espacio de conversación con la Ale Wright de Wright Consultores, con Pamela Rabanal de MCO, Modelos y Soluciones Organizacionales, y con Andrea Litke, que es de Litke Consulting Group, porque yo creo que muchos de ustedes, y yo he escuchado a muchos colegas que empiezan a pensar, ¿y si yo pongo mi propia consultora? ¿Y cómo será ese proceso de levantar esto y de crear mi propia empresa? ¿Cuáles son las necesidades del mercado hoy día? ¿Cómo se mantiene un negocio sustentable? ¿Cómo se adaptan las personas a los distintos cambios? De todo eso y más vamos a estar conversando aquí. El 21 de septiembre, abajo está el horario, 5 de la tarde Chile también. Entonces, si ustedes se quieren inscribir, voy a dejar en el chat. Sí, Ale. El link en el chat para que ya se queden registrados, para que conversemos de 3 personas que tienen consultoras de varios años de trabajo con ellas y de sostener el negocio, cómo es que se ha hecho y qué sirve, para que ustedes se puedan llevar estas ideas, respuestas y estrategias. ¿Bien? Y antes de tomar las preguntas, le quiero pedir a la Ale Wright, a la Andrea Donaire y a la María José que en el chat dejen su correo o teléfono, porque seguramente hay gente que va a quedar con preguntas, o que no la hizo aquí y la prefiere hacer en privado, o quizás quiere contratar uno de sus assessments para su proceso, o ser certificado para cada uno de los assessments, porque cada una de ellas tiene procesos de certificación. Entonces, todo eso lo vamos a necesitar saber. Ahí están los datos de la Ale Wright, teléfono, página web, correo, los de la Andre Donaire, su correo y su Instagram también, y después de la María José, y tomamos las 3 preguntas que tenemos. ¿Bien? Y a quien necesite, ahí está, María José. Perfecto. De todas formas, me quedó un 5 de más, lo voy a volver a mandar. Ya, de todas formas yo les voy a mandar los datos de ellas en el correo. Ahora sí, les agradezco a quienes tengan que partir, está bien, incluso a las panelistas si tuvieran que hacer algo, ¿ya? Pero tomo a Matías, Ale y Astrid en ese orden que es como los vi aparecer. Matías, ¿cuál es tu pregunta? Perfecto, gracias Claudia. Bueno, primero felicitar por la claridad de las explicaciones, se agradece el espacio. Son 2 preguntas, pero ser bien concreto, o respóndeme bien concreto para no quitar tanto tiempo. La primera es que alguien, bueno, mencionó que ese assessment se ocupaba al comienzo, pero no como un comparador de una vez desarrollada la habilidad en un proceso de coaching. No sé si todos los demás assessment hacen eso, o sea, tienen un antes y un después, se puede hacer esa comparación en un proceso de coaching profesional o ejecutivo. Y la segunda pregunta tiene que ver con algunos aspectos generales de la certificación. Yo no tengo ninguna certificación, entonces me gustaría saber algunos, no sé, tiempos de duración, en resumen, el tiempo caducidad, no sé si tienen alguna caducidad, algunas generalidades, yo sé que hay más detalles, pero para tener alguna noción, eso. Gracias, muy buena pregunta. Entonces, Ale contestó que no tenía el comparativo, pero contesta la otra pregunta. Exacto, no tenemos nosotros comparativo y yo sugeriría utilizar otro instrumento. Para dar un ejemplo súper claro, si mi DISC sale, como sale, que tengo el rojo alto, uno de mis estilos, y que me oriento a los resultados de manera impulsiva, activa y directa, si yo quiero medir cómo bajar eso, ¿ya? Me pueden hacer coaching, yo puedo estar en un proceso, y de hecho lo he estado toda mi vida, como para agregar un poco de análisis, menos impulsividad en mis decisiones, pero no necesariamente en el DISC eso se va a ver reflejado como un cambio de competencia. Entonces yo tendría que agregar otro instrumento, solo quería aclarar que lo había mencionado yo ahí, Matías. Nuestro proceso de certificación es continuo, todos los meses tenemos una certificación DISC que tiene una parte online, tú aprendes a tu propio ritmo y luego hay un par de sesiones en donde compartimos casos, miradas prácticas, y cuando tú te certificas rindes un examen, ¿ya? O sea, no es solamente un diploma por participar, sino que tienes que rendir un examen de interpretación. Te damos claves para que tú puedas hacer un caso, o sea, realmente utilizar las herramientas, y cuando te certificas, esa certificación es válida por 2 años. ¿Por qué? Porque hoy día como que no existen las certificaciones eternas,
si es que hay alguna incorporación, algo, nos vamos a preocupar de ir actualizando. Así que muy invitado a participar, Matías, tú y quien quiera certificarse. Súper, gracias Ale por la primera respuesta. Andre. Sí, en el caso de NeuroView, tú puedes aplicar la misma herramienta al principio del proceso y al final del proceso, siempre que sea un tiempo razonable. Ahí yo creo que, no sé, si son 4 sesiones de coaching, probablemente va a haber poco resultado en lo concreto, no se va a poder notar la diferencia. Yo te diría ahí, bueno, hay que usar el criterio. Para mí serían como 3 o 4 meses después del primero, al menos, para aplicar el segundo y ver si el equipo efectivamente ve algún cambio. Eso, y de la certificación, el próximo año voy a hacer estoy haciendo como una vez al año, bajo el ritmo, pero creo que va a ser por ahí en mayo del próximo año posiblemente, no tengo la fecha, no sé, Clau, si pongo el link como de la página para que se informen los que quieran informarse, ya ahí está en el chat. Y es también, al igual que como decía la Ale, son 3 sesiones en vivo más videos entre medio. Es un formato así, y que después queda todo grabado en la escuela virtual, entonces tú puedes volver y verlos cuantas veces quieras. Yo he visto 8000 veces la que yo me certifiqué para poder aprender todo lo que tenía que aprender, entonces sé que no es algo que uno, fui y ya me lo sé. No, hay que estudiar, hay que leer, hay que mantenerse activo, porque si no se olvida. Así que ahí queda todo el material disponible para que puedan hacer eso. Gracias, Andre. Y María José, tú, ¿qué le respondes a Matías? Bueno, en el caso de Hogan tiene la evaluación que permite levantar, al igual que el DISC, los estilos y, ¿no es cierto?, de las personas, las características que tienen las personas. Y como decía la Ale, las características, sobre todo mientras más viejito soy, me he demorado, hay una razón de por qué soy como soy, entonces me he demorado un tiempo a lo largo de mi vida en marcar o tener esas características. Entonces tienden estadísticamente, y esto nos dice la estadística de más de 40 años, que la gente tiende a marcar más ciertas tendencias, tiende a moderar ciertas cosas, pero no cambia. Una persona que tenía estabilidad emocional alta no tiene en 6 meses más estabilidad emocional baja. Es muy raro, no quiere decir que no ocurra, quiere decir que es poco probable. Entonces, sí, Hogan tiene la capacidad de medir esas características, pero también tiene la capacidad de podemos hacer un Hogan 360 que permite levantar la medida, en el fondo, la foto del momento. Y eso así se puede hacer varias veces en el tiempo y puede ayudar a medir el avance de la persona, porque lo que hacemos es preguntarle a los demás lo que ven. Entonces esa foto se puede sacar muchas veces. Y como decía la Andrea, nosotros no recomendamos hacerlo antes de 6 meses, menos si la persona no ha estado participando en un proceso de desarrollo, porque te va a salir igual, incluso a veces te sale peor, porque la gente se hace expectativas cuando uno hace una medición y después no hiciste nada y la volví a hacer, es lo mismo que pasa con las encuestas de cultura. Generar una expectativa de que algo va a pasar en la organización porque no hiciste nada, vuelve a aplicar la encuesta de cultura y vuelve a sale peor. Entonces, sí, esa es la forma de medir progreso. Las herramientas de medición de personalidad que miden potencial no están enfocadas a medir un antes y un después. Cuando hay cambios, en el caso de Hogan, se ven más frecuentemente en los motivadores, especialmente cuando la persona cambiaba de ciclo de vida o cuando la persona tenía un evento traumático importante, la muerte de un familiar, una separación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo antes tenía el comercio alto y ahora tengo el altruismo alto y la afiliación alta y bajé el comercio porque tengo un cambio de prioridad en mi vida. Ahora, hay gente que le pasan esas cosas y sigue teniendo el comercio alto, o sea, y no cambian en sus motivaciones. Pero cuando cambian tienden a verse más reflejados en los motivadores y valores que en las herramientas que uso en el día a día, porque soy más sociable, porque me ha ido bien siendo sociable. Entonces sigo utilizando esas herramientas. En términos de la certificación, nosotros tenemos un proceso que tiene varios pasos. El primero es que hagas el assessment y que un coach certificado de Hogan te dé feedback. Luego hay una parte que se llama el módulo de trabajo previo, que es en línea, se demora como 2 horas, 1 hora y media más o menos, que los gringos le llaman el pre-work. Después están en el formato presencial, son 2 días enteros de 8 horas de taller.
en el formato virtual, pues estamos haciendo los dos formatos. Son 4 mañanas de 4 horas y media cada uno, donde vamos avanzando con todo el contenido. Y luego hay un post-work o un módulo de trabajo posterior, donde al igual que en el caso de DISC, se rinde una prueba. Tú siempre tienes todo tu material, los recursos están ahí, incluso realmente podrías ocupar el comodín del teléfono, si quieres, porque la idea es que tú demuestres que puedes aplicarlo. Nunca te vas a aprender el Hogan, por lo menos hay 120 comportamientos, no te los vayas a aprender todos de memoria. La mejor manera de ser más experto en Hogan es, obviamente, estar certificado, pero poner caras con resultados y ver, conocer a hartas personas que tienen esos resultados que en el fondo te van a ir dando esa combinación de factores, cómo se va manifestando en el mundo real. Y en términos de la duración de la certificación, en el caso de Hogan, sí tú estás certificado para siempre, y tienes la posibilidad con nosotros, no en Hogan en otros países, pero con nosotros, en los países en los que nosotros estamos, tú puedes participar cuando quieras de otra certificación. Si quieres, y nosotros tenemos talleres cada 2 meses que le llamamos talleres de alumni, o alumni, de certificados. Entonces tú puedes estar constantemente refrescando conocimiento. Siempre tienes además tu consultor al cual puedes agendar una llamada con ellos y te pueden explicar un resultado, si tienes dudas. Hay un montón de material de apoyo que nosotros les damos un link y una clave y ustedes pueden consultarlo. Eso. Gracias, María José. Y la última pregunta y nos vamos. Astrid, ¿cuál es tu pregunta? Oye, lo mío es, bueno, felicitarla, me encantó tener esta contrastación de estos 3 assessments, me encantó. Bien en específico a la Andrea, yo estoy trabajando o empezando a trabajar con un grupo de estudiantes. ¿Tú crees la posibilidad o qué se te ocurre a ti de trabajar con alumnos de cursos altos o universitarios, digamos, este tema? El tema tuyo de hacer un NeuroView con un grupo de alumnos específicamente. Mira, yo creo que el modelo... Muy ligado a la empresa, en el fondo, esa es la pregunta. En el ámbito de enseñanza, yo creo que el modelo te puede traer muchas cosas, como aprender los factores, hablar de cómo se construye la confianza, qué podemos hacer y todo eso. El assessment en sí está enfocado en un líder con su equipo, entonces si no están organizados de esa manera, como que no aplicaría. Perfecto, ya. Sí, eso me tincó, pero quería confirmarlo. Y lo otro, no sé si será la pregunta más indiscreta de todas, pero ninguna habló como de los valores. Entonces, de repente tener un rango de valor entre... rango, porque yo sé que todo depende de cuánta información te da cada uno de los reportes, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué nos estamos moviendo aquí en estos 3 assessments? ¿Parto yo? Sí, como estaba justamente contestando, Andrés, puedes contar tu rango. El NeuroView, la herramienta misma, tiene un costo de $150, pero eso tienes que agregarle la sesión de entrega, que va a depender del coach que te dé dentro del pool de coaches certificados, la Clau está certificada también, pueden darte ahí distintos valores. O sea, vendible a $150 a la empresa, André, dices tú. Más le pones tu valor feedback. Es que ahí depende. A ver, si tú te certificas, tú vas a cobrar los $150 más lo que tú cobres por 1 hora y media de sesión. ¿Sí? Si lo trabajas, esto es importante decirlo también, para aplicar NeuroView puedes hacerlo certificándote o puedes trabajar con algún coach certificado que te acompañe en la aplicación de la encuesta y en la primera sesión y luego tú sigues en el coaching, por ejemplo. Yo he trabajado así y funciona bastante bien. Y en ese caso, tú a tu proceso tendrías que agregarle los 150 más la hora y media de este coach que te acompañaría en la primera sesión. Súper. Gracias. ¿Ale y María José? Sí, estaba justo ladrando a mi perrita, así que por eso que prefería y que no me ofrecía responder al tiro. El DISC, bueno, depende de la extensión. El valor que tiene es de 1 UF por persona. Entonces, yo quiero evaluar a un coachee, es 1 UF. Nosotros nos demoramos 12 horas en crear la clave, te la enviamos a ti para que tú se la pases a tu coachee y el reporte se genera instantáneamente. O sea, la persona aprieta guardar y ese reporte te llega a ti. Puedes elegir si que le llega o no al coachee y por supuesto que quienes manejan volúmenes más altos también hay
descuentos por volúmenes, de paquetes de unidades. Súper. Gracias. María José. En el caso de Hogan es un poquito más enredado, porque Hogan tiene alrededor de 45 informes distintos, dependiendo de lo que quiero saber de la persona, porque como mide todas estas características según cómo las cruces, hay informes que son de inteligencia emocional, con empresas, por ejemplo, de industriales o de construcción o de minería, trabajamos con un informe que se llama de comportamiento seguro. Hay informes de motivaciones solamente, de las habilidades del HPI, del HDS, y hay algunos de liderazgo. Entonces, hay unos que son de empleabilidad general, entonces los informes van entre los $10 y los $600. Depende cuál es el que quieras usar. De hecho, hay un informe que se llama Coaching, y viene la metodología de coaching con toda la información, con todo el detalle, para que uno vaya haciendo, en el fondo, estructurando el proceso, y viene para armar el plan de desarrollo. Hay otros que son más simples, depende de cuánta profundidad tengan. Tenemos el informe de las competencias, este calce de perfil con competencias. Entonces, lo que normalmente usamos va entre los $60 y los $240, que es como las herramientas que son más comunes para usar en coaching. ¿Ya? De hecho, entre los 90 y los 240 depende si usamos las 3 herramientas o usamos solo una. Con la medición del HPI solamente estamos viendo el modelo de los 5 grandes factores, estamos viendo todos los factores de la personalidad, así que muchas veces es suficiente. Teníamos un montón de material para trabajar con eso. Y la forma de logística de aplicarlo es igual como mencionaba la Ale. Nosotros les mandamos una clave, esa clave, en verdad, ustedes nos pueden pedir a nosotros que mandemos la invitación o ustedes mandan la invitación. Entonces, si nos dan el mail, nosotros les mandamos la invitación. Si nos dicen, oye, yo quiero mandarlo, les entregamos un link, una clave, un formato tipo de mail, y ustedes se lo mandan a su coachee o a su candidato, y igual cuando aprieta guardar, a ustedes les llega el informe. El informe que hemos programado que ustedes han decidido usar. No sé, Clau, si puedo poner el link donde están todos los tipos de informes, y así pueden ellos mirar. ¿Sí? Pongan toda la información porque todo aporta. Sí, totalmente. Y bueno, yo les voy a mandar el link cuando se procese la grabación, les voy a mandar la grabación del sorteo. Suerte a quien lo gane, y también los datos que dejaron Alejandra, Andrea y aquí María José, para que las contacten si es que quieren certificarse o contratar alguno de los assessments que tienen ellos, o saber más, porque aquí hicimos una pincelada. Pero creo que fue una buena pincelada, creo que nos quedó más claro, creo que tenemos más conocimiento de más oportunidades y herramientas que podemos utilizar para nuestros procesos de coaching. Yo quiero agradecerles a Alejandra, a Andrea, a María José, porque han sido generosas en estar aquí. Fueron 2 horas al final, muy bueno, dice Matías. Quiero agradecerles en la claridad y la disposición, ¿cierto?, a aportar en este espacio, que además es un espacio gratuito, simplemente con el objetivo de que hagamos comunidad entre los coaches y que entre todos nos ayudemos, ¿sí? Porque así el mercado de los coaches y de nuestros clientes se va a potenciar. Solo así, creo yo. Nos vemos, ojalá, el 21 de septiembre, consultoras organizacionales, secretos para mantener un negocio sustentable. La última palabra de cierre de las 3 panelistas. Y gracias a todos los que participaron. Ale, ¿tu palabra de cierre? Claro, lo ponía ahí en el chat. Gracias primero a ti, Claudia, por este espacio de aprendizaje. Todos aprendemos constantemente, así que me encantó escuchar a María José, a Andrea, escuchar sus preguntas. Y por supuesto, me encanta compartir esto que a mí me apasiona. Felicitaciones, Claudia, por Lánzate como Coach, tremenda iniciativa tan necesaria, y a todos los asistentes por estar interesados, presentes, y por todas las preguntas que hicieron. Un abrazo a todos. Gracias, Ale. Andre. Mi palabra, gracias. En una palabra. No, gracias a ti, Andre. Gracias. ¿Y María José? Yo creo que nunca mejor dicho como la Alejandra. Muy precisa, ella es muy elocuente y muy expresiva, así que nada, agradecerles por
todo el tiempo que nos dieron para poder explicarles. Nosotras, bueno, en mi caso con la Alejandra, a veces nos recomendaba entre nosotras, conocemos hace muchos años, con la Andrea no la conocía tanto, pero el mundo de los assessment, estamos en el fondo todos en un mundo, de cierta forma, evangelizando de alguna manera. Estamos evolucionando a que las empresas usen este tipo de herramientas que tienen validez predictiva comprobada. Hay validez de constructo, que es un tipo, pero la validez predictiva es otra validez que tiene que ver con que no solo que el instrumento mida lo que tiene que medir, sino que prediga o ayude a predecir ciertas cosas. Así que nada, gracias por regalarnos estas 2 horas. Sabemos que todo el mundo es súper ocupado, así que es un gran valor. Y Claudia, a ti, como decía la Ale y la Andrea, excelente iniciativa, Lánzate como Coach. Gracias a ustedes. Un abrazo, nos vemos el 21 y que tengan todos un buen cierre de jornada.